Bienvenidos a la segunda parte de Aprendiendo y Entendiendo un poco más el Apocalipsis. Si bien es cierto, el martes pasado vimos algo a grosso modo, un panorama, algo rapidito, lo que habla el Apocalipsis, pero hoy vamos a ir viendo poquito a poquito, vamos a centrarnos en el capítulo 1, no en todo el capítulo, vamos a dividirlo por partes porque no quiero hacer tan extenso el video. Entonces vamos a ir aprendiendo y por ello te pido que traigas tu Biblia también para que vayas leyendo, para que vayas viendo. No importa si tienes la latinoamericana, la Nácar Colunga, la Jerusalén. Realmente todos estamos aprendiendo y es maravilloso seguir viendo la palabra de Dios. Entonces yo voy a usar la Reina Valera de 1960 y vamos a seguir aprendiendo. Quiero comenzar hablando que desde Génesis hasta Judas, que es el libro antes de Apocalipsis, realmente se encuentra esto maravilloso, que el Espíritu Santo siempre ha estado revelando la palabra de Dios. En el Salmo 19 habla de que toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra es de Jehová. Entonces, en segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En segunda de Pedro 1 del 19 al 21 dice que tenemos la palabra profética más segura y que toda la profecía no es de inspiración humana, sino que todos los santos hombres de Dios han hablado siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo se dieron las profecías, Dios estaba usando hombres, el Espíritu Santo estaba inspirando a estos hombres para hablar la palabra de Dios, para que puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero aquí en Apocalipsis es algo maravilloso. Y desde el versículo 1 del capítulo 1 podemos ver lo siguiente. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y es maravilloso ver esto. Y dice, la revelación de Jesucristo. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Judas, todo lo había revelado el Espíritu Santo. Han sido inspirados los santos hombres de Dios, los profetas, los apóstoles también estaban hablando por parte del Espíritu Santo. No quiero decir que Juan no hablaba por parte del Espíritu Santo, pero vemos que la revelación aquí en Apocalipsis es del mismo Jesucristo, Jesús ya glorificado. Entonces vamos a ver poco a poco y entender un poco más. Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el versículo 3 es maravilloso, que nos pone los pies en la tierra y nos ayuda a entender de que no es para tenerle miedo al Apocalipsis. Realmente no es un libro de terror, no es un libro para tenerle espanto, porque dice bienaventurado. Bienaventurado es supremamente dichoso, supremamente feliz, supremamente bendecido. Entonces podemos traducir diciendo supremamente bendecido el que lee. Yo estoy leyendo ahorita, dice, y los que oyen, ustedes están oyendo ahorita las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces somos supremamente bendecidos al leer, al oír también la palabra de esta profecía. Entonces vemos que no es un libro de terror. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando acerca del fin de los tiempos, para tener conocimiento, para guardar esta palabra, para poder enseñar también. Entonces desde el versículo 4 hasta el 8, que nos vamos a centrar en este video, como digo, para no extendernos mucho, vemos que el apóstol Juan saluda a las iglesias que están en Asia. Vamos a ir aprendiendo las iglesias y en el capítulo 2 vamos a llegar poco a poco. Y saluda diciendo y dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A veces nos confundimos, ¿no? Conocemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahora me vienen con 7 espíritus. ¿Qué son los 7 espíritus? Si bien es cierto, los 7 espíritus habla del Espíritu Santo, la plenitud de todo lo que es el Espíritu Santo como Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Isaías 11:2 dice lo siguiente, es hablando acerca del Mesías, hablando acerca del reinado de
Jesucristo. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 11 de Isaías, dice: y reposará sobre él, sobre Cristo, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, los 7 espíritus revelados aquí en Isaías, que habla acerca del Espíritu Santo, porque ¿quién descendió cuando Jesús estaba siendo bautizado? En forma de paloma, el Espíritu Santo. Entonces, vemos que los 7 espíritus, porque dice y reposará sobre él, sobre Cristo, entonces los 7 espíritus vemos que es la plenitud total del Espíritu Santo. Entonces, es maravilloso poder ir comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo saluda a la iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Y por qué dice gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir? Y de los 7 espíritus, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué saluda el Espíritu Santo a las iglesias? Porque Jesús dijo muy claro que Él se iba, en Juan 14, desde el capítulo 14 al capítulo 16, que Él se iba, pero que iba a venir alguien más, el Consolador, el Espíritu de verdad, que nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces, en Hechos, Jesús le dijo que se quedaran a los cristianos porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, habla de que vino sobre todos los cristianos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en nuevas lenguas y el Espíritu Santo, si tú lees todo Hechos, ves cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia, guía a los cristianos. Entonces es maravilloso poder comprender estas cositas porque nos ayudan a entender. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y el Espíritu Santo en este tiempo está guiando a los cristianos, a la iglesia, para que nosotros entendamos la verdad de la palabra y también la enseñemos. Entonces es necesario, y por eso dice, y de los 7 espíritus o del Espíritu Santo que están delante de su trono. Vamos al versículo 5 rápidamente. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, aquel que venció, aquel que no pecó, aquel que siempre está diciendo la verdad, el primogénito de los muertos, o el que fue primero en resucitar. Nunca antes de Cristo nadie había resucitado. Entonces, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Alguna vez has pensado conocer a los reyes de España, o a la reina Isabel, o a algún presidente? Pero qué maravilloso es saber de que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra y que a esta persona, a este precioso Jesús, podemos nosotros conocer al soberano de los reyes de la tierra. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Notemos algo muy importante. Juan está en una visión. Juan está hablando acerca de lo que está viendo en el futuro. No algo que ha pasado, sino que está por acontecer. Y es maravilloso que salude a los cristianos, que salude a los hijos de Dios y les diga: ¿sabes qué? Saludos también de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Pero estando en el futuro dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Esto a qué nos hace recordar? A Efesios 1 del 3 al 5, donde dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía que íbamos a pecar, pero Él decidió no abortar su plan, no desecharnos, sino dar el plan de salvación. Jesús se entregó a sí mismo, Él quiso venir a salvarnos. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había decidido venir a morir por nosotros. Entonces dice: y nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo ha lavado todo pecado tuyo para que tú en Él puedas disfrutar de vida eterna. Entonces vamos a ir aprendiendo. Y dice el versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y viene este versículo 7 que es muy interesante y habla de la segunda venida de Cristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hoy en día vemos
que hay muchas personas que no quieren aceptar a Cristo. El pecado que condena a la gente no es el que haya asesinado, el que haya violado, el que haya mentido incluso, ¿no? Porque la religión nos enseña, ay, no, una mentirita piadosa, ¿no? Pero no, mentir está en el mismo nivel que fornicación, que asesinato, violación, que alguien que merece la hoguera. Pecado es pecado y el pecado nos condena y nos manda al infierno. De eso Cristo nos ha librado. Pero el pecado que condena a la gente, conforme Jesús mismo lo dijo en Juan 3, del versículo 16 al 19, el primero está hablando del amor de Dios, que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único Hijo, y que el Hijo no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Y dice, el que cree verá la vida, tendrá la vida eterna. Pero el que no cree dice, ya ha sido, dice, no dice, no será condenado, dice, ya ha sido condenado. Este es el pecado que condena, que Dios envió a su Hijo y las personas decidieron o se rehusaron a creer en Él. Entonces, hay mucha gente, principalmente aquellas personas potentadas que tienen bastantes riquezas, que ponen su confianza y que han decidido decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y no es la manera, porque realmente la palabra revela la verdad. Entonces, es importante entender esto. Y la gente prefiere no creer en Jesús, no aceptar el señorío de Cristo, porque nos dicen pues que no, que esto y que lo otro, tú no tienes razón. Y bueno, yo puedo leer la palabra y tú te puedes dar cuenta con tu Biblia, no te estoy agregando ni quitando nada. Y si alguna vez yo agregaría o quitaría algo, inmediatamente tienes toda la autoridad para reclamarme, conforme dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver algo maravilloso que dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes en la segunda venida, que viene por su iglesia, por los cristianos, por los hijos de Dios. Y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron. La tecnología, queridos amigos, está avanzando por doquier. No es raro, no va a ser raro que vean por medio de los satélites que se reunió Cristo con la iglesia y que era verdad la palabra de Dios. Pero toda la gente que se rehusó a creer, que se rehusó a recibir a Cristo, va a quedarse aquí. Y la palabra de Dios, precisamente, vamos a ir estudiando el Apocalipsis, revela que no la van a pasar nada bien. ¿Por qué? Porque van a ser engañados. ¿Por quién? Por el falso profeta y el anticristo. Entonces, dice que todo ojo le verá. No es difícil para la tecnología ver esto, pero van a engañar. ¿Cómo piensas que van a explicar acerca de que miles de millones de personas que somos nosotros, hijos de Dios, los cristianos, desaparecen de un momento a otro? ¿Cómo van a hacer eso? Porque la palabra de Dios es clara. Tal vez van a decir de que no, los extraterrestres, de que no, de que el coronavirus está así. Hermanos, ¿qué dirán realmente? Pero van a engañar. Y el falso profeta la palabra de Dios habla de que el falso profeta va a convencer incluso. Entonces, es necesario, es importante ver lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Nos ha dado salvación. Y es por ello que hace unos días yo estaba viendo acerca de Bill Gates, que él ha renunciado a Microsoft, a toda esa tecnología, para realmente enfocarse a la filantropía, que es ayudar al hombre, a la sociedad, al planeta. Y con esto del coronavirus, pues quiere crear una vacuna donde le permita a la gente también la economía, ¿no? Surgir la economía. Y que van a incrustar esta vacuna en la mano. Y esta vacuna va a tener un microchip o una memoria donde va a estar toda tu información. Y adivina quién está con Bill Gates. Mark Zuckerberg. ¿Y por qué Mark Zuckerberg? ¿Dónde crees que está toda tu información? ¿Quién sabe tu cumpleaños? ¿Quién te hace acordar los cumpleaños de los otros? Cuando tú quieres subir una foto al Facebook por primera vez, o un video, o hacer una videollamada, ya sea en Facebook, WhatsApp, Instagram, que ya lo tiene Mark Zuckerberg, entonces lo primero que te sale, Facebook, WhatsApp o Instagram desean acceder a tus datos, desean acceder a tu cámara, desean acceder a tu base de datos personales. Entonces ellos saben todo lo que nosotros hacemos,
ellos ven realmente. Entonces la tecnología no es problema para ellos. Y es por ello que incluso Mark Zuckerberg está creando la libra, una moneda, para ya no usar el dinero. Y la Biblia también habla acerca de que va a haber una sola moneda. Entonces, todo esto del coronavirus, que no, que esto, que lo otro, para que en el dinero puede haber virus, se está acomodando todo, querido amigo, querida amiga. No es casualidad lo que está pasando. Entonces, es importante ver la palabra de Dios. Y vuelvo a decir esto no es para meter miedo, esto no es para asustar a la gente, esto es porque realmente Dios nos ama. Y como hemos visto, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía. El Apocalipsis es real, está pronto a suceder, como ha dicho la Escritura en el versículo 3, porque el tiempo está cerca. Pero hay algo maravilloso, que Dios no quiere condenar. Dios ya dio a Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Recibir a Jesús. Recibir este regalo precioso. ¿Por qué? Porque Jesús viene por los hijos de Dios. No viene por nadie más, viene por los hijos, por aquellos que hemos creído firmemente en su sacrificio, en su obra. Así que yo no quiero dejar pasar la oportunidad para que tú recibas a Jesús como Señor. ¿Qué te parece si hacemos una oración para que tú puedas recibir a Jesús como Señor, conforme dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9, en Romanos 10, 9 también? Entonces, ¿qué te parece si hacemos una oración? Repite en voz alta lo que yo voy a decir, la oración que vamos a dirigir. Entonces, no tengas vergüenza. Esta es una oración entre tú y Dios, entre tú y el Señor Jesucristo. Entonces, no tengas vergüenza y háblalo, confiésalo. Oramos juntos. Repite después de mí. Dios bueno, yo te doy gracias por este tiempo en el que he oído que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú me amas. Señor Jesucristo, yo he oído que tú, antes de la fundación del mundo, me has amado y me has limpiado con tu sangre de todos mis pecados. Hoy yo reconozco que he fallado, te pido perdón y me arrepiento. Te pido que me guíes a toda la verdad de tu palabra. Hoy yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, mi Salvador. Yo creo que tú estás vivo, que tú resucitaste de entre los muertos, conforme dice tu palabra. Y te doy gracias por darme vida eterna, por darme salvación. Gracias, Dios bueno, porque ahora no solamente eres Dios, sino que también eres mi Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así, de sencillo como cualquier regalo, es recibir también el regalo de salvación. Nunca nos esforzamos por recibir un regalo. Siempre es gratis. Y la salvación también es un regalo gratuito. Entonces, vamos a quedarnos ahí y vamos a ir viendo poco a poco el Apocalipsis. Vamos a ir aprendiendo poco a poco, poquito a poquito, estudiando la verdad de la palabra de Dios. Ha sido un gusto y te aconsejo también que busques una iglesia cristiana donde tú puedas edificar tu fe, donde puedas crecer espiritualmente. Si quieres unirte a la nuestra, búscanos como Iglesia Cristiana de Fe Zoe. O si no, si tú ya tienes una iglesia donde congregar, excelente, qué maravilloso es oír eso también. Así que un fuerte abrazo para ti, bienvenido a nuestra familia espiritual, bendiciones y hasta la próxima.